Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Y yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Y yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Papá, usa mi vida, Señor. Úsanos, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero amar. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. No soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Y yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Dios les bendiga, hermanos. Hoy vamos a tener el tema de los varones. Vamos a ver este tema, hermano, muy interesante. ¿Qué está pasando con el cristianismo en México? ¿Qué está pasando con el cristianismo en México? Vamos a hacer una oración, hermano, antes, para invocar el nombre bendito de nuestro Dios. Y así, hermano, daremos paso a nuestro tema. Bendito Padre Celestial, en esta noche, Señor, le damos muchas gracias, Padre, por la bendición que nos da de poder invocar su santo y bendito nombre. El nombre bendito de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y el nombre de su santo y bendito Espíritu. Le damos gracias, Padre, porque cada semana nos permite, Señor, considerar su palabra con nuestros hermanos varones. Gracias por la oportunidad que me dan el día de hoy, Padre, y le pedimos, Señor, que en todo su nombre sea glorificado. Le pedimos una bendición especial para cada varón, para cada jefe de familia, Señor, para que pueda ser cabeza de su hogar, Padre bendito, y pueda, Señor, satisfacer todas las necesidades, Señor, de su familia, de su esposa, de sus hijos, Señor, que en medio de esta
necesidad tan grande, Señor, de esta pandemia, Padre, donde muchas personas han perdido su trabajo, que cada uno de sus hijos, Padre bendito, pueda tener lo necesario para el alimento, Señor, y las necesidades de su hogar. Sabemos que algunos de ellos, Señor, han perdido su trabajo, pero, Señor, usted suple nuestras necesidades, Señor, conforme a las riquezas en su gloria. Por eso, Señor, estamos seguros que ninguno de nuestros hermanos ha tenido necesidad, Señor, sino que al contrario, en su misericordia, sus bendiciones, su mano bendita, Señor, se ha manifestado hasta el día de hoy, como siempre, Señor, lo hemos visto durante todos los años y los días de vida que nos ha dado para la gloria bendita de su nombre. En el nombre bendito de Cristo Jesús, le damos gracias. Amén. Bueno, hermano, hoy vamos a ver este tema muy interesante. ¿Qué es lo que está pasando con el cristianismo en México? En 1872, hermano, llegaron los primeros misioneros a México. Dentro de ellos, los grupos presbiterianos, metodistas, los grupos congregacionalistas, fueron los primeros grupos que vinieron a México para dar paso al Evangelio, para extender el Evangelio en nuestra patria. 1872. De manera, hermano, que casi van 150 años de la venida de los primeros misioneros que trajeron el Evangelio a nuestro país, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos, hermano, que encontraron muchas resistencias. Ellos vinieron, hermano, eran hombres que venían, hermano, a establecer industrias, fábricas, para dar trabajo a los campesinos, para dar trabajo a la gente humilde, pero a la vez, hermano, a través del trabajo que otorgaban y de la bendición de darles a muchos de ellos incluso hogar. Ellos, hermano, se dedicaban también a la predicación del Evangelio. Querían, hermano, que el Evangelio se extendiera, que la gente fuera salva y alcanzara la salvación por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. 150 años, pero hoy vamos a ver, hermano, ¿qué ha pasado durante estos 150 años de la venida del Evangelio a nuestro país? En el censo, hermano, de 2020, este último censo que se levantó, nos dice, hermano, que hay más de 10.211.052 personas, 10.211.052 personas que no practican ninguna religión. En pocas palabras, son ateos, no creen en Dios. Pero también nos dice, hermano, que de esta cantidad de ateos hay otro grupo que son 3.103.464 que son religiosos, que creen en Dios, pero que no asisten a ninguna iglesia, sino que no están adscritos a ningún movimiento ni ninguna iglesia. O sea, son aparentemente cristianos que se alimentan por cuenta propia y que no asisten a ningún lugar donde se realizan servicios religiosos. La palabra, hermano, que hoy tenemos, nos dice también, hermano, que en estos días va a haber mucha gente, hermano, que se diga ser cristiano, pero que realmente no es cristiana, ¿sí? Nosotros encontramos, hermano, y esto ha habido ahora algunos grupos que han salido del cristianismo, que tomando algunos versículos equívocos, dicen que Dios no mora en lugar hecho de manos. Si bien Dios establece esto, hermano, Él fue el mismo que mandó y ordenó que se levantara primero un tabernáculo para que su gloria, para que su presencia, para que la Shekinah de Jehová, esto es la gloria de Dios, se manifestara ahí. Y después, hermano, de tener este lugar de adoración, el tabernáculo, Dios permitió
a su hijo de rey David, Salomón, construir el primer templo, casa de oración para todas las naciones, y donde Dios mismo dijo que ahí estarían sus ojos puestos y que todo aquel que invocare su nombre, ¿verdad? Ahí encontraría salvación. Bueno, vamos a ver, hermano, en este censo, el 97.28 de toda la población en nuestra República Mexicana, aproximadamente más de 120 millones de personas que habitamos la República, hermano, el 97.28 se dice ser creyente, que cree en Dios, 97.28, casi la totalidad de la población mexicana. Pero bueno, esto es en datos, en números, y de estos, hermano, el 96.8 se dice verdaderamente practicar el cristianismo. Y yo aquí, hermano, bueno, aunque este censo se levantó y la gente dijo que este 96.8% que practicaba el cristianismo, hermano, todos sabemos que eso es una mentira. La mayor parte se dice ser cristiano. La mayor parte de la gente se dice creer en Dios. Pero realmente practicar, hermano, el cristianismo no es ese porcentaje. Si ese porcentaje fuera así, de 96.8, hermano, créame que estaríamos en el mejor país de todo el mundo. Estaríamos, hermano, casi en la gloria si la mayor parte de los que se dicen cristianos, de los que se dicen creer en Dios, realmente fueran los que practican el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero, hermano, en este censo también, comparándolo con el censo anterior, en el censo anterior, el porcentaje de personas que se decían cristianas era 94.14. Había bajado el porcentaje por los diferentes movimientos que hubo, hermano, de izquierda. Usted recordará que en los años 60, 70 hubo grandes movimientos, hermano, comunistas, que habían arrollado, se habían llevado cantidad de personas hacia sus doctrinas, y ahora muchos de ellos han desistido, regresando nuevamente al cristianismo. Y de ese censo anterior, que era el 94% de cristianos, ahora aparentemente ha aumentado al 97.28, habiendo una diferencia de 3.14 aparentemente de avance en el cristianismo. Lo cierto es que las condiciones de aquellos años a estos, hermanos, son completamente diferentes, porque se ha perdido, hermano, toda moral, se ha perdido casi toda actividad religiosa, y esto lo podemos ver en muchos casos, hermano, no solamente en el catolicismo, sino ahora también en el cristianismo. Cuando hay alguna ceremonia religiosa, algún matrimonio, en el que alguien se gradúe, hermano, y quiera tener una acción de gracias, alguna acción de gracias por las hijas que cumplieron 15 años, vemos, hermano, que aún ahora, dentro de los cristianos, la mayor parte no asiste a los eventos religiosos. O más bien dicho, no asiste ¿a qué? A la iglesia para oír, hermano, el mensaje, la palabra de Dios. Sino que la mayor parte ahora, ¿verdad?, llega al salón de fiestas, llega a la casa del festejado, pero
ahora se evita, como lo hacía la gente católica, el ir ¿a qué? A las iglesias. Ya no hay un interés por oír la palabra de Dios, por acompañar a la persona que está festejando o que está dando gracias a Dios a través de un evento de estos. Ya no le interesa acompañarle, sino le interesa llegar a la comida, al convite, al disfrutar de la fiesta, y se va muy tranquilo. ¿Qué nos indica esto, hermano? Bueno, nos indica, hermano, que se ha perdido, aunque aparentemente el porcentaje de cristianos ha crecido, o de personas que creen en Dios ha crecido, vemos que realmente la relación entre el hombre y Dios ha disminuido. Le interesan más las cosas materiales que la vida espiritual. Le interesa más la convivencia material, la comida, el festejo. En muchos aparentemente cristianos se nos dice que, bueno, hay muchos pretextos para no asistir a la iglesia, y dice, bueno, no puede ir, pero aunque sea, vine aquí a acompañarte un momentito, porque no hay ese interés. Se ha perdido realmente la actividad religiosa, el amor a Dios, el deseo de estar en la presencia de Dios, el deseo de servir a Dios. Y la palabra de Dios, hermano, nos dice, porque si consideramos estas cifras, 77.7 de la población en México, 77.7 de la población en México son católicos romanos, guadalupanos. Y lo podemos ver, todas estas peregrinaciones, todas estas actividades que ellos tienen, los días de sus fiestas de San Judas Tadeo, todo eso, ¿no? Se ve como la gente corre, asiste y va, pero no con un verdadero fervor para estar en la presencia de Dios. Y es entendible, porque realmente no conocen a Dios, porque realmente están alejados de Dios. Luego entonces buscan sustituir el estar en la presencia de Dios con alguna actividad social, una actividad de compañerismo, que estar en un santuario alabando y glorificando al Dios. El 14.2% de los cristianos, hermano, evangélicos protestantes, también, hermano, han caído en este mismo problema. Y bueno, el 8.1%, que son ateos, pues ellos sí no tienen ninguna actividad religiosa ni espiritual. La palabra de Dios nos dice ahí en Libro de los Hechos, para la gloria de Dios. Vamos a leer Libro de los Hechos, su capítulo número 20, y los versículos 25 al 29 nos dicen así. Pablo habla a los primeros cristianos, aquellos que él fue a predicar después de que el Señor Jesucristo lo llamó para ser el apóstol de los gentiles, esto es de aquellos no judíos. Nos dice de la siguiente manera. Hechos capítulo 20, versículo 25 al 29. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pablo se estaba prácticamente despidiendo. Por tanto, yo os protesto en este día, en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios a vosotros.
Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el Espíritu Santo, que os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pablo se está despidiendo automáticamente, hermano, y le está diciendo que después de su partida vendrán lobos rapaces y que él ha dado todo, se ha dado a sí mismo para enseñarles y nada les ha ocultado acerca de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pero que ahora ya Él no los puede cuidar, ya Él no puede estar al tanto de ellos, sino que ahora ellos se deben de cuidar a sí mismo. Y no nada más a sí mismo, sino cuidar también por el rebaño, por los lavados y comprados con la sangre de Cristo Jesús. Porque a su partida, dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapazos que no perdonarán al rebaño. Y en todas partes del mundo, hermano, en todas las ciudades, en todos los lugares donde la palabra de Dios es predicada, hermano, ha pasado esto. El evangelio de gracia llega, hermano, puro, a través de la bendita palabra de Dios, pero después, hermano, parte de aquellos que llegan a conocer la palabra de Dios, hermano, son los que meten sus ideas, los que meten, hermano, sus sueños. A lo mejor usted asiste a una iglesia de este tipo, donde se para un hermano o el pastor o alguna. Dios me dijo, Dios me habló, Dios me reveló, Dios me dio un sueño. Y quitan la palabra de Dios para exponer sus pensamientos, sus ideas. Y Pablo, sabiendo esto, revelado por el Espíritu Santo de Dios, les advierte que a su partida vendrán lobos rapaces que se van a querer llevar las ovejas, ¿verdad? Y van a hacer caer a muchos más. Allí en la misma palabra de Dios, en el libro, o en la carta más bien dicho, en la epístola a los Filipenses, su capítulo número 1, versículo 14 al 18 nos dice de la siguiente manera: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra de Dios. O sea, Pablo había sido ejemplo de todo su sufrimiento, de todo lo que había pasado en cárceles, en vituperios, cuando había sido arrastrado. Esto había animado a muchos otros más cristianos a seguir firmes en la palabra bendita de nuestro Dios. Dice, algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia. No sinceramente, dice, por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis presiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré. Fíjese bien lo que está diciendo.
Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra de Dios sin temor. Algunos, a la verdad, predican ¿a qué? A Cristo por envidia y contienda. Y otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, ¿qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y me gozaré con ello. No todos, hermanos, los que predican por amor, por agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo. Y es triste. Unos dicen lo hacen por contienda, otros lo hacen por pretexto, por enaltecerse, pero no por amor. Y una de las realidades más apegadas a la Escritura, ¿no? O la realidad apegada realmente a la Escritura, es el servir a Dios y a nuestro Señor Jesucristo por amor. Porque no tenemos, hermano, con qué pagar, dice el libro de los Hebreos, esta salvación tan grande, que no se puede comprar ni con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino que esta salvación solamente Cristo la compró con su propia sangre, y aunque nosotros tuviéramos toda la riqueza de este mundo, no nos serviría para alcanzar a pagarle a Cristo la salvación que Él nos dio a través de la cruz, en la cruz del Calvario. Por eso es importante, hermanos, que usted y yo, que conocemos la palabra de Dios, hermano, permanezcamos firmes al Señor, por amor a Él, sirviéndole, hermano, con todo el deseo y el fervor de nuestro corazón. Con un corazón ardiente en el Espíritu para glorificar el nombre bendito del Dios Todopoderoso. Hoy en día, hermano, de este 14.2%, entra cantidad de grupos que se dicen ser cristianos. Lo que nos dice, hermano, es que realmente verdaderos cristianos no es el 14.2% de estos 120 millones, sino que los verdaderos cristianos, hermano, son mucho más pocos. Es un número más reducido, porque dentro de estos grupos, hermano, cuando se hace este censo, se consideran ahí a quiénes, a los grupos de solo Jesús. ¿Y quiénes son solo Jesús? Aquellos, hermano, que niegan la Trinidad y que dicen que en el antiguo tiempo Dios era Jehová y que después pasó a ser el Señor Jesucristo. Dios mismo dejó de ser el Padre y ahora es el Hijo, llamándose Jesucristo. Pero que ahora también ha dejado de ser Jesucristo y es el Espíritu Santo. No creen en la Trinidad. No creen que Dios es trino, sino niegan la Trinidad de Dios. ¿Qué otros grupos están, hermano? Dentro de estos, solo Jesús, los judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes, hermano? Los mismos que desde el principio andaban, hermano, metiendo cizaña y revelando a la gente, ¿verdad? Y diciendo que se tenían que circuncidar, porque si no se circuncidaban, no podían ser salvos. Cuando la salvación, hermano, la establece específicamente la palabra de Dios, hermano, que es
por gracia. No por la ley, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque la ley a nadie puede salvar, pero la gracia a todo aquel que se acerca al Señor Jesucristo y se humilla y le pide perdón, este es salvo para la gloria bendita de nuestro Padre Celestial. Y así como en aquel tiempo querían que se judaizaran, que guardaran la ley, que se circuncidaran, ¿verdad? Que dejaran de comer cierto tipo de carne. Todas estas prácticas hoy en día nuevamente están metiendo. Ahora tienen que ponerse su kippah. Una serie, hermano, de situaciones que la ley impedía aún a los judíos alcanzar la salvación, porque la misma palabra dice que por la ley nadie es salvo, nadie. Y ahora nuevamente se ve grupos pseudocristianos guardando estas cosas, llevando a los hijos a circuncidar, los padres se circuncidan, porque si no, no son salvos. Y entonces el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no fue suficiente. Y no hace la comparación Pablo acerca de Abraham y de Ismael. Luego entonces, ¿cómo? Otro grupo que se dice ser cristianos son los de guerra espiritual, que todos son espíritus inmundos. La gripa, la enfermedad, el COVID ahorita 19, son espíritus, ¿verdad? Malignos, ¿sí? Y que donde quiera ven espíritus en sus casas y avientan aceite por donde quiera para espantar. Y se dicen ser, ¿qué? Cristianos. Cuando el Señor Jesucristo dice que a través de su sangre somos limpios de todo pecado. Y la palabra de Dios establece que ninguna arma forjada podrá contra nosotros. La palabra de Dios a través de Hebreos, hermano, claramente dice que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es suficiente para salvar a todo el género humano. Y no necesitamos absolutamente de nada más que cumplir su palabra bendita. Y Él dijo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Y estableció los dos mandamientos. Y que dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Más claro, hermano, ni el agua. Este nuevo grupo que acaba de surgir de los profetas, ¿verdad? El grupo de profetas, ¿sí? Que dicen, hermano, ¿verdad? Movimiento profético apostólico, que son profetas, que profetizan a todo mundo, saben todo lo que el futuro de las personas. Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto otro, tú vas a tener esto. ¿Dónde? Si usted ha leído el Nuevo Testamento, dígame, ¿dónde encontramos esto, hermano? Pero ahora todos son apóstoles, ¿sí? Los de Pare de Sufrir, grupo brasileño, que hasta anillos, relojes, esclavas, medallas, teléfonos, celulares, todo recibe, ¿verdad? Como ofrenda. Porque entre más den, más bendición de parte de Dios va a haber.
¿Y Dios para qué quiere una esclava? ¿Para qué quiere una medalla? ¿Para qué quiere un teléfono celular? Pero los han, hermano, les han dado una, como se dice vulgarmente, una lavada de coco, donde la gente deja ahí el celular, el anillo, las mujeres los aretes, el collar, las esclavas. No. Con eso comprarán la salvación. Con eso le harán manita a Dios para que les haga un milagro. Mentira. Mentira, una total mentira. Pero son las cosas que estamos viviendo hoy en día. ¿Sí? Dentro de ese 14.2% de cristianos meten a los mormones, meten a los testigos de Jehová, que sabemos que son grupos que no se pueden llamar cristianos en ninguna forma. Y esto ha venido a invadir. Pero ahora, no tan solo con esto, sino que ahora aquellos a cuyos Dios les dio una grande bendición, llenándolos con su espíritu, y que a muchos de ellos los levantó como grandes predicadores, y a otros como grandes ministros de alabanza. Ahora, estos hermanos que se han apartado del camino de Dios están formando nuevos movimientos ecuménicos, movimientos donde dicen, y hasta da risa, que muchos de ellos profetizan que solamente hay un solo Dios y que el mismo Dios que invocan los musulmanes es nuestro Dios, que el mismo Dios que invocan, ¿verdad? Los egipcios es nuestro mismo Dios. Una total, hermano, aberración. No recuerdan que por eso sacó a Abraham de Ur de los Caldeos para ser un pueblo especial, un pueblo santo, un pueblo apartado. Y la palabra de Dios a nosotros, los que éramos gentiles y ahora somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios nos dice, porque vosotros sois pueblo santo, real sacerdocio, apartados. Luego, ¿cómo vamos a convivir, hermano? Con gente que invoca a dioses falsos, a deidades falsas. Y nos vamos a llamar hermanos los unos y los otros. Pero todo esto está aconteciendo, hermano, porque se está cumpliendo la profecía. Que vendrán en estos tiempos engañadores y arrastrarán a muchos hijos de Dios hacia la perdición. La palabra de Dios ahí en Gálatas capítulo 1, versículo 6 y 8 nos dice de la siguiente manera. Escuche usted, hermano. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio ¿de quién? De Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea que anatema. Y vemos, hermano, que estos líderes, ministros de música,
Marcos Witt, sí, Danilo Montero, todos estos famosos cantantes, ahora pseudocristianos, se han vuelto ecumenistas. ¿Y sabe por qué? No porque hayan sido engañados, sino porque perciben un interés económico y han dado la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Predicadores aparentemente famosos: Maldonado, Cash Luna, toda esta serie de predicadores que lo único que les ha interesado es la mercadería. Pero no solamente eso, sino que arrastran a muchos cristianos y los apartan del verdadero evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer la palabra de Dios ahí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Nos dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y esto está por cumplirse. Esto está por cumplirse, hermano. Dios tenga misericordia de nosotros, hermano, y nos levante antes de ver todas estas cosas. Promesa tenemos de parte de Cristo Jesús. Pero ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos firmes en el camino bendito de la palabra de Dios. Y no hacer caso, hermano, a todas estas cosas. Mire, Tito, capítulo 1, versículo 13 al 16, nos dice de la siguiente manera: este testimonio es verdadero, por tanto, reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. La palabra de Dios, hermano, es extensa en este tema y nos da luz para no caer, hermano, en estas situaciones. Y queremos terminar, hermano, ya, porque el tiempo se nos ha ido. Ahí en el Evangelio según San Judas, capítulo 1, versículos 10 al 13. Fíjense, Judas, aunque es, hermano, una carta de las más pequeñas, con qué fuerza habla acerca para estas personas que están torciendo el Evangelio. Judas, capítulo 1, versículo 10 al 13. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Fíjense qué palabra tan dura, ¿eh? Y en las que conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza,
estrellas errantes por las cuales para los cuales está reservada eternamente la oscuridad y las tinieblas. Sin embargo, el apóstol Pablo, hermano, ahí en la carta a los filipenses muestra, hermano, la gran diferencia de los pastores de hoy en día, que tienen sojuzgada a la iglesia, que tienen sojuzgado al pueblo de Dios, que lo esquilman, que viven de él, que hacen y deshacen, hermano, y se sienten como reyes que nadie les puede decir ni tocar, porque destruyen al congregante que se atreva a decirles algo. Filipenses, capítulo 1, versículo 18. Fíjese bien lo que nos dice, hermano, la palabra de Dios. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo decía que a pesar de todas estas infamias, de estas traiciones, de todos estos grupos, le daba gracias a Dios, porque a pesar de eso se predicaba ¿qué? El evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque aún así, algunos, hermanos, sin saber, eran salvos, porque no se contaminaban. Y Pablo dice que por eso él predicó el evangelio gratuitamente, sin ser carga a nadie, que sus manos fueron suficientes para trabajar y para, no solamente para su sustento propio de él, sino para poder ayudar a los demás. Hoy ya no hay pastores así, hermano. Pastores que con sus propias manos se sustenten ellos y sustenten a sus familias, y que todavía puedan ser bendición a los hermanos, ayudándolos en sus necesidades, en sus problemas. Los pastores de hoy, pastores que esquilman, pastores rapaces que despojan a las ovejas para satisfacer sus necesidades. Por eso hoy, hermano, más que nunca hace que usted y yo, hermano, verdaderamente vivamos el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice la Sagrada Escritura, como lo estipula la palabra de Dios, hermano, por amor a Dios, no por ganancias, no, hermano, sintiéndonos dueños de la grey, sino sintiéndonos servidores de la grey para glorificar y exaltar el nombre de Cristo. ¿Habrá pocos? Sí, hermano, sí habrá pocos. Pero los pocos que seamos, seremos, hermano, honrados por nuestro Señor Jesucristo cuando estemos delante de su presencia. Tú, varón, necesitas buscar más de Dios. Necesitas servir más a Dios, buscar la salvación de tu familia y apegarte a las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, porque fuera de ella todo mundo está siendo engañado. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta noche le damos gracias, Señor, por su palabra. Le pedimos, Padre, que se levanten varones, Señor, poderosos en palabra, Señor, que hablen con todo denuedo, que sean ejemplos, Señor, en todo, Padre, para la gloria bendita de su nombre,
que no vean, Señor, ganancia deshonesta, Señor, o se sientan, Señor, dueños del rebaño, o que quieran ser servidos en vez de servir. Hoy, Señor, cuánta falta hacen obreros, Señor, en su mies, que le sirvan, que le adoren y que, Señor, le busquen y le sirvan por amor para que su nombre sea glorificado. Hoy le pedimos, Señor, que levante cada día más, Señor. Ahora que más se necesita, levante más obreros en su mies, Señor, para que su nombre sea exaltado y su evangelio sea proclamado en todo lugar para la gloria bendita de su nombre. En Cristo Jesús nuestro Señor se lo pedimos. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Y fue todo un gusto estar con ustedes, hermanos varones. La paz de Dios.